Módulo 3, contenido, violencia de género, tipos y modalidades. Vamos a dar inicio a la exposición de este contenido, el cual nos va a permitir identificar cuáles son las diferentes expresiones de la violencia de género y sobre todo, ¿por qué es tan importante conocer estos contenidos? Entonces, ¿para qué conocer contenidos sobre la violencia de género? Nuestro municipio y la mayoría de las comunidades o de los valles centrales tienen la declaratoria de alerta de género. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos, ¿no?, en una medida de observancia, la cual nos demanda hacer acciones para evaluar, diagnosticar y sobre todo atender, eliminar y erradicar los tipos y las modalidades de violencias que están viviendo las mujeres en nuestro municipio. Entonces, la alerta de género nos da cuenta de que estamos en un espacio de riesgo y por lo tanto de generar programas, acciones, actividades que eliminen todas estas prácticas que están afectando la vida, ¿no?, de las mujeres. También es por bien sabido que la violencia se ha normalizado. Muchas de las actitudes que seguramente hemos vivido en algún tipo de relación, ni siquiera la tenemos consciente como una práctica de violencia. Entonces, a ello le llamamos que se ha venido normalizando culturalmente y de generación en generación. El índice de feminicidios ha aumentado. Por ello, la declaratoria de alerta de género. Y esto es una violencia extrema y sobre todo el nivel de violencia en el cual el agresor está cometiendo el feminicidio cada día es más atroz. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que reflexionar, tanto hombres como mujeres, para insistir en cambiar las prácticas y las formas de cómo nos estamos relacionando y sobre todo todos estos orígenes que están sosteniendo y que están normalizando estas formas de violencia. También comprender a qué nos referimos con el sistema patriarcal y sobre todo cuestionarlo. Cuestionar por qué también históricamente el hombre ha tenido, por el hecho de ser varón, privilegios, ¿no?, por arriba, ¿no?, y ubicado en una jerarquía totalmente asimétrica, pues con la mujer. ¿Y cuál es el sentido también de la lucha feminista? ¿Por qué hay un grupo, muchos grupos de mujeres? ¿Por qué han habido una cantidad de grupos de mujeres históricamente que están luchando, ¿no?, por lograr ciertos espacios, porque nuestros derechos sean visibilizados, porque la mujer tenga oportunidades, porque seamos miradas, vistas y nombradas, ¿no?, en los diferentes discursos? Una de ellas, pues, es lograr la igualdad entre hombres y mujeres, estar en 50 y 50 en cuanto a oportunidades y también en cuanto al trato y a la mirada hacia nuestra dignidad. Erradicar la discriminación contra las mujeres. No queremos más violencia, no queremos más mujeres asesinadas a manos de su pareja, a manos de un agresor, por el simple hecho de ser mujer. Transversalizar la perspectiva de género en el mundo. ¿Qué es esto? Que todos, ¿no?, a todos los niveles, federal, estatal, municipal y sociedad, conozcamos qué es la perspectiva de género, para qué nos funciona esta metodología y cómo podemos irla practicando en nuestra cotidianidad. Estas son las razones por las cuales es de suma importancia que ustedes como jóvenes en formación puedan incorporar estos contenidos a su quehacer académico en este momento y posteriormente a sus quehaceres laborales. Tener perspectiva de género siendo arquitecto, siendo contadora o contador, siendo psicóloga, psicólogo, comunicóloga, nos va a dar y nos va a permitir, ¿no?, ir avanzando en este cambio de paradigma de cómo proponer
un comercial, por ejemplo, de cómo realizar programas de atención, por ejemplo, de salud mental con perspectiva de género, de cómo construir, se me ocurre un edificio que tenga que ver con departamentos administrativos de un sector del gobierno. ¿Cómo puedo yo incorporar la perspectiva de género? Pues eso sería como uno de los grandes avances, ¿no? Que las universidades, que la comunidad estudiantil pudiera ir conociendo poco a poco e incorporando pues a sus prácticas profesionales. Entonces es muy importante también hacer un pequeño registro de cómo es que se ha venido presentando la discriminación de género en nuestras vidas. Es bien importante hablar de este concepto, ya que es uno de las raíces por las cuales se ha venido expresando la violencia de género. Fíjense, en varios países, por poner un ejemplo, en Cuba, en algunos países del Medio Oriente, especialmente en los países del Medio Oriente, lo que se espera es un varón, ¿no? Hablando de una etapa gestacional. Y también no estamos muy lejos de nuestra cultura mexicana. Cuando existe un matrimonio, pues recién construido, siempre hay una expectativa de que el primer hijo sea hombre, varón, ¿no? Con esta idea patriarcal de que tenga la familia el camino de la trascendencia, el sostén del apellido del papá, ¿no? Y la mujer pues se siente muy orgullosa cuando el primer hijo pues es varón. Pero ¿qué pasa en algunas otras culturas? Que cuando hay un embarazo en donde se identifica que hay una niña en camino, muchas veces se han cometido el feticidio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues un aborto obligatorio, ¿no? Aún así que la mujer no quiera realizarse el aborto por esta cuestión, ¿no? De ser mujer, por el hecho de ser mujer, muchas veces se ha provocado un aborto. ¿Qué pasa también en las infancias? ¿Qué pasa con algunas comunidades en donde pues son parte de nuestra cultura oaxaqueña? Pues cuando hay, o regularmente son familias extensas, ¿no? Y hay un grupo o hijas, mujeres, a quien se le otorga la oportunidad de seguir con sus estudios. En la mayoría de las veces, pues a los varones. Y a las mujeres, ¿cuál es el camino de la enseñanza? Pues las labores domésticas, ¿no? Entonces, y también anteriormente, probablemente a nuestras abuelas, a nuestras madres, les pudieron haber tocado pues estas decisiones familiares que tienen muchísimo que ver y que fortalecen los estereotipos de género. ¿Qué sucede en la adolescencia? En la adolescencia, como bien ustedes ya saben, es una etapa en donde pues hay cambios muy importantes, ¿no? Cambios en cuanto a la toma de decisiones y sobre todo, ¿no? El cuerpo de la mujer y del varón pues sufre un cambio importante en donde la sexualidad tiene, ¿no? Y empieza a tener otras expresiones. ¿Y qué pasa cuando tenemos a las mujeres adolescentes? Muchas de las ocasiones hay embarazos no planeados por una falta también de información sobre los derechos sexuales y reproductivos y planes también de anticoncepción. Por otro lado también, y esto que pase, que suceda un embarazo a destiempo, restringe a la mujer de poder seguir, por ejemplo, con sus estudios, sin embargo al varón no. Otra de las situaciones también es que en esta etapa existe la creencia de que una mujer ya puede procrear, ya está de cierta forma hecha para poder ejercer una sexualidad, y hasta nuestros días hay intercambios, ¿no? Que promueven los papás con chicas adolescentes para que se casen con hombres mayores o sean intercambiadas, ¿no? Por esta situación o por este ejercicio de la sexualidad de otros varones, por pensar que ese cuerpo ya está preparado.
es otra de las cuestiones que tiene que ver con esta práctica de discriminación. En la adultez, cuando estamos hablando de una mujer madura, que probablemente quiera, ¿no?, o aspire y tenga todo el derecho de incorporarse a un ambiente laboral, muchas de las ocasiones tiene muchísimas restricciones porque si ha elegido la maternidad también tendrá que invertir tiempo en la crianza de los hijos, porque probablemente por el hecho de ser mujer y hacer la misma actividad que un varón en un escenario laboral, sea remunerada en menor cantidad económica. Eso es discriminación y actualmente sigue sucediendo. O una señora que decide casarse a temprana edad y posteriormente quiere tener la oportunidad de estudiar, muchas de las veces por este sistema patriarcal, por estas ideas estereotipadas de qué es lo que le toca a la mujer y qué es lo que le toca al hombre, está restringida en esa oportunidad, o muchas lo hacen incluso a escondidas. Y en la tercera edad también, si lo colocamos en un espacio laboral, una de las características discriminatorias en esta edad justo es la edad, ¿no? Una mujer o las mujeres de 50, 60 años tienen menos posibilidad de ser contratadas en una organización, en una empresa, aún teniendo los estudios suficientes, aún teniendo la experiencia necesaria para poder aspirar a ese puesto. Entonces, durante el ciclo vital de nuestra vida hay una serie, ¿no?, de prácticas discriminatorias, ¿no?, por el simple hecho de ser mujer. Esto es una idea que quería registrarles para que vayan ubicando cómo desde etapas muy tempranas esta práctica está muy acentuada y sobre todo porque tiene el motivo único, el hecho de ser mujer. Entonces, podemos definir la discriminación como el trato injusto a una persona o grupo por cualquier razón, tal como ser mujer u hombre, pertenecer a una raza o religión particular, tener diferentes habilidades, y cuando se discrimina contra las personas no se puede disfrutar de sus derechos. Entonces esto quiere decir que estamos o podemos estar violentando los derechos humanos fundamentales de las mujeres. En latín significa separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, acto de separar, ordenar o clasificar. Esto así se define en latín lo que es la discriminación. También, como ya mencioné, es un trato injusto hacia una persona debido a su pertenencia a su grupo concreto, es un prejuicio en acción, ¿no? Lo que nos lleva a ubicar que este tema de la discriminación tiene pues que ver, ¿no?, con estar excluido de algo o de un grupo de personas o un grupo o de una serie de actividades. Entonces, esto da distinción, exclusión, restricción, preferencia u omisión por motivos de sexo, razón, color, nacionalidad, orientación sexual, que restrinja el goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y de oportunidades en las personas. La discriminación, como bien les decía, puede ser basada en la orientación sexual, en grupos étnicos, por ejemplo, ¿no?, que una mujer quiera aspirar a algún puesto de gerencia, vamos a pensar en la Volkswagen, ¿no?, en esta empresa transnacional o en algún tipo de ensambladora, por ponerles un ejemplo, y por el hecho que sea una indígena zapoteca y que incluso use ropa étnica, no sea contratada. Por creencias religiosas, lo que les comentaba, también por la edad, por algún tipo de discapacidad física y
por algún o por el simple hecho de ser mujer, ¿no? También otro concepto que se incorpora como una práctica que da origen a la violencia de género, pues es el sexismo, ¿no? El sexismo puntualiza la desigualdad en la valoración de géneros. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una creencia muy arraigada en la superioridad del sexo masculino, que resulta, que da resultado a otorgarle al varón un cúmulo de privilegios, y los privilegios pues se mantienen a las mujeres al servicio de los varones. Ese es uno de los grandes privilegios. Los privilegios se mantienen haciendo creer al sexo subordinado que esa es su función natural y única, es decir, a nosotras las mujeres, ¿no? La cultura nos ha introyectado, ¿no? Que por ser nos ha introyectado la creencia, la idea de que estamos por debajo, ¿no?, del varón, y por lo tanto nos han asignado ciertos roles, ¿no?, y ciertos estereotipos, los cuales, insisto, han fortalecido el sistema patriarcal. Este tema específico y detallado de los roles, estereotipos de género, ya lo han visto en el módulo pasado. Nada más para dar un refresh a lo que vieron en el módulo 2, solamente voy a mencionar de manera rápida lo que es el sistema sexo-género. El sistema sexo-género ha sido una categoría de análisis para investigar, para descifrar y argumentar por qué el sexo, la definición o la distinción del sexo y las características de género son un origen para que se dé la violencia de género, ¿no? Entonces, muy probablemente ya han escuchado que el sexo tiene que ver con nuestras características biológicas y que eso no va a cambiar. Y que el género tiene que ver con todas las creencias preconcebidas de una cultura, de un contexto que se les asigna a una persona por ser mujer y a otra por ser hombre, y que nos ponen esta etiqueta de lo femenino y lo masculino, y que esto sí puede cambiar. Entonces hay una naturaleza de ser hombres y mujeres por nuestros órganos genitales, ¿no?, de tener pene, de tener vulva, y hay una configuración cultural que asigna lo que es femenino y lo que es masculino. Entonces, desde ahí, este sistema sexo-género se ha utilizado de manera muy necesaria, hasta ahorita vigente, ¿no?, que es un mecanismo, ¿no?, una metodología para poder explicar por qué estas desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, para reforzar, el sexo lo entendemos como las características biológicas de hombres y mujeres con las cuales nacemos. Por género, las características que cada sociedad y época atribuye a los hombres y mujeres, los cuales debemos atender. El género es una construcción cultural que determina lo masculino y lo femenino. Entonces, cuando también hablamos de esta categoría de análisis, sistema sexo-género, es bien importante ubicar que el ejercicio de la sexualidad está totalmente vinculado al sistema sexo-género, y desde este punto de vista la sexualidad va más allá de la reproducción y el placer, ya que el comportamiento sexual es muy variado y no puede reducirse únicamente a lo genital. Esto es bien importante. Por eso esta categoría de análisis rebasa, ¿no?, y trata de desmontar que la sexualidad es sinónimo, ¿no?, de un acto coital y de una reproducción. De ninguna manera. Esto va más allá. La expresión de la sexualidad tiene un abanico de conductas, de actividades, ¿no?, y que está en todos los actos humanos, como el pensar, el hablar, el decidir y el actuar. Entonces, durante muchos años, la reproducción ha sido uno de los ejes centrales de la sexualidad, lo cual en estos tiempos, en pleno siglo XXI, esta idea ya no es vigente,
porque también las juventudes, como ustedes han venido descubriendo, que la sexualidad no nada más tiene que ser ejercida a partir de que me case y para reproducirnos. De ninguna manera. Esto tiene o debe de tener otras motivaciones y otras formas de ejercerse. Entonces, la reproducción también es cierto que ha tenido varios objetivos durante nuestra historia, ¿no? Durante nuestra origen como especies. Una de ellas, pues, es justamente eso, ¿no? La supervivencia de la especie humana. Y la garantía de una base productiva. ¿Esto qué quiere decir? Entre mayor reproducción, pues mayor fuerza de trabajo, ¿no? Y más aún si estamos hablando de que los que nacen son varones. Y también, pues también se hablaba y se habla históricamente de una reproducción de los esclavos o mediante una reserva de la fuerza laboral. ¿Y quién sostenía esto? Pues la mujer, porque por su naturaleza, pues somos las que podemos reproducir. Entonces, a partir de esta explicación de ubicándola desde el sexo y que ha tenido como resultado las desigualdades, a partir de esta idea, los varones se han venido apropiando de la capacidad de las mujeres para reproducirse. Díganme si no, han escuchado historias y probablemente, insisto, abuelas, bisabuelas, quienes tomaban la decisión de cuántos hijos iban a tener y cuál iba a ser el espacio de un hijo entre y otro que naciera, el hombre. Es decir, había un control, ¿no?, de la reproducción por parte del hombre por el hecho, ¿no?, de pensar que en su cancha caía esta decisión, ¿no?, y con ello la satisfacción de la sobrevivencia del grupo. Para garantizar el control de la reproducción y al mismo tiempo de la producción, los hombres establecieron parámetros específicos para las mujeres. Fíjense nada más, ¿no? La maternidad es el único objetivo de las mujeres. Las mujeres siempre van a estar preñadas, así es que mejor que les guste. La sexualidad puede tener objetivos lúdicos, pero estos son secundarios ante el de la reproducción. De ahí que la sexualidad y la reproducción estén tan estrechamente unidos. La vida reproductiva de las mujeres debe ser acelerada lo más pronto posible. Las necesidades de reproducción también se impusieron a varones algunos dogmas y mitos muy difundidos incluso en la actualidad, ¿no? Nuevamente, colocan a la mujer en el espacio de la reproducción y en el espacio privado. Y aparte, también existe una presión desde la creencia biológica que tenemos un tiempo para la reproducción. Y por lo tanto, ¿no?, el hombre decide cuáles son esos tiempos, ¿no? Porque si no, esta creencia de fertilidad parece ser que también hace que la mujer pierda valor frente a la sociedad. Entonces, cuando también existen estas creencias, ¿no?, de que las necesidades de reproducción también se impusieron a los varones algunos dogmas y mitos, tiene que ver a que el hombre siempre deberá tener algunas erecciones vigorosas, ¿no? Y que también la forma más deseable de mantener una relación sexual es por medio de la penetración. Ubiquemos bien esto en el sentido del ejercicio de la sexualidad en el varón. La actividad por excelencia, ¿no?, es la penetración. Sin embargo, este planteamiento de ubicar como una actividad o una práctica sexual únicamente la penetración, sí les juega pues sí les juega chueco a los varones. ¿Por qué? Porque se olvidan de todos estos aspectos lúdicos previos, ¿no?, de un preámbulo para llegar a un acto sexual coital, lo tienen aparentemente fuera, ¿no?, de ejercerlo, porque lo que interesa es la reproducción y la penetración. Entonces, el pene es el instrumento sexual por excelencia. La conquista sexual debe estar acompañada en algunas ocasiones por cierto control, por cierta humillación,
frente a la mujer o incluso frente a otros hombres. Así es que la penetración profunda es la mayor expresión del poder. De ahí la relación con el pene, el poder y también la habilidad. El pene es un objeto de poder y por lo tanto puede ser usado para la humillación. Esto es lo que puede hacer o haber en estos mecanismos de pensamientos de un agresor, especialmente aquellos que cometen agresiones sexuales. En la actualidad se ha convertido en un arma y en un instrumento de ataque. El hombre es el activo y es quien dice todos los aspectos de la relación y de las relaciones. Con el vínculo entre la sexualidad, reproducción y posesión, los hombres requirieron un control más explícito y férreo del placer, pero sobre todo de la estructura de las familias, ¿no? Son quienes hasta ahorita existe una mayor idea de que el varón es quien tiene que ser el líder, tiene que sostener la familia, y también aquí hay otro elemento que les juega mal a los varones, este sistema patriarcal, el que los inhabilita para reconocer y expresar y gestionar sus emociones. Pues aquí la definición de roles y estereotipos solamente lo voy a mencionar porque ya han tenido un módulo de esta explicación, y que la discriminación, el sexismo, los roles de género, los estereotipos de género son prácticas que promueven y legitimizan la violencia de género. Aquí algunos ejemplos pues de las tareas o los de los roles, ¿no? Realizar tareas diferentes, ser distintos biológicamente no tendrá o no tiene que ser ningún problema. El problema está en que la diferencia, los roles diferenciados se conviertan en una desigualdad social. Es ahí donde repercute todas estas prácticas, ¿no? De la discriminación, del sexismo, de los roles de género, de los estereotipos de género. La diferencia no radica en que haya un pene y una vagina, sino las implicaciones que frente a esta metodología de análisis sexo-género se convierte o da como resultado una desigualdad social. La mujer tiene que ser madre y ama de casa, y ser mujer y ama de casa ha sido, ¿no? Introyectado como un rol fundamental que se le asigna a las mujeres en las sociedades. El hombre, pues hombre, proveedor y jefe, a los hombres se les asigna el rol de proveedores, ¿no? Y que pues en muchas familias pues sigue todavía persistiendo estas creencias, ¿no? Y aquí pues también yo les invito a que hagamos este ejercicio de a quienes observan más en estos escenarios, para también ubicar cómo también se está reproduciendo, cómo con facilidad se reproducen los estereotipos de género, ¿no? Sin duda vamos a encontrar que en el mercado pues vamos a ver a muchas mujeres comprando, ¿no? Y algunos varones vendiendo, ¿no? Por esta cuestión de ser proveedores. En los parques probablemente vamos a encontrar a muchas mujeres sumando, ¿no? Abonando y haciendo labores de crianza. Y dentro de todo estas prácticas que hemos venido comentando ahorita, hay socializadores de género o agentes de género en donde se llevan a cabo, y estos son la escuela, la religión, la cultura, la familia, los medios de comunicación y los grupos de padres. Entonces, llamamos socialización de género al proceso de aprendizaje mediante el cual la sociedad, a través de sus agentes socializadores, transmiten qué tipos de comportamientos, valores, intereses, emociones son considerados socialmente para un hombre y para una mujer. Y que da resultado, pues, este sistema patriarcal, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes muy metafóricas. Díganme si en algún momento en nuestra historia de la humanidad ha habido una papa mujer, en nuestro país una presidenta mujer, cuántas presidentas mujeres han estado a nivel mundial, ¿no? La mayoría de las jerarquías
en espacios poderosos de toma de decisiones, regularmente, o en la mayoría de las veces, es un hombre quien la preside, ¿no? Y aquí está también esta imagen que da cuenta, ¿no?, de la desigualdad y de la posición en donde se coloca la mujer dentro de una familia. No ve, no escucha, no habla, y quienes tienen la oportunidad para poder avanzar, pues son los varones, ¿no? Y pues lo que se busca es que entre hombres y mujeres haya un equilibrio y una igualdad que nos permita cambiar el paradigma del sistema patriarcal, ¿no? Y aquí, para puntualizar y consolidar el concepto de sistema patriarcal, el patriarcado es un sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello que considera como femenino. Con respecto a los varones, lo masculino, creado así una situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia a determinado sexo biológico y tiene origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. Este es el sistema patriarcal, el sistema social en donde actualmente aún estamos funcionando. Ha habido algunos avances, sin embargo, todavía han sido pocos, ¿no? Vamos muy lento en estos avances sobre enfoque de género y sobre colocar a las mujeres en un espacio diferente al estar o al que está actualmente, ¿no? De disminución, de desproporción frente al varón. Ahora vamos a adentrarnos en materia de lo que es la violencia de género. Yo aquí les quiero presentar esta herramienta que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue promulgada en el 2017, el 1 de febrero. Ha tenido varias modificaciones en el 2000, en este año precisamente en marzo, vuelve a tener una modificación. Este mecanismo surge a partir de esta observancia de asociaciones civiles sobre cómo se ha venido comportando el ejercicio de la violencia y sobre todo también que en un momento histórico de nuestro país el feminicidio se elevó muchísimo y a partir de ahí nuestra académica investigadora Marcela Lagarde propone una investigación de manera detallada sobre las mujeres asesinadas en los campos algodoneros de Ciudad Juárez. Y es a partir de ahí donde se empieza a utilizar el término de feminicidio y también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue una de las respuestas para generar y para que el Estado fuera garante de protección y de los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, ¿qué es violencia de género? Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada, ¿no? La violencia de género es la que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Esto es bien importante. Cuando escuchen y vuelvan a tomar estos conceptos, violencia de género es el mero hecho de serlo, o sea, se ejerce la violencia por el simple hecho de serlo, es decir, el principal factor de riesgo para la víctima de este tipo de violencia es ser mujer, independientemente del nivel social, económico o educativo. La violencia de género es un problema estructural, no un problema aislado que afecta a personas concretas. Es parte de nuestro sistema, es parte de una desigualdad social que se ha venido replicando históricamente. Entonces, es una violencia tolerada resultante de este sistema social patriarcal, económico e ideológico que ofrece oportunidades desiguales a hombres y mujeres. Este sistema social
se sustenta, entre otras cosas, en una socialización de género diferencial. Los hombres adoptan los valores relacionados con la dominación y las mujeres los que tienen que ver con la dependencia, la sumisión y la obediencia. Entonces, la violencia tiene la función de perpetuar el dominio masculino. La violencia es un recurso socialmente de poder, eso es bien importante. Es un recurso socialmente disponible de poder al que se recurre para mantener la relación de dominación-subordinación. La violencia surge cuando el poder se ve amenazado, cuestionando o cuando se percibe que se está perdiendo, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Vamos a trasladarlo a registrar cómo se comporta un varón cuando está pensando que está perdiendo su autoridad o que está perdiendo la autoridad desde su hombría, ¿no? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo lo experimenta como un acto de agresión, como un acto de despojo. ¿Por qué? Porque han venido aprendiendo que a ellos les toca el poder, ¿no? Son actitudes aprendidas, ¿no? Que han venido replicándose. Entonces vamos a ver los tipos, ¿no? Ya vimos los orígenes, cuáles son las prácticas, la discriminación, el sexismo, los roles de género, los estereotipos de género, que dan como resultado la violencia de género. Dentro de la violencia de género hay una variedad de expresiones, entre ellas la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia nos ofrece 5 tipos de violencia que se expresan. Una de ellas y la más lacerante, la más profunda en afectación, pues es la violencia psicológica. Y yo aquí lo quiero colocar en la etapa en donde se encuentran ustedes, que son las juventudes, ¿no? En donde sus relaciones amorosas de noviazgo pueden ser ahorita una actividad o un rol en donde ustedes le pongan inversión o estén muy interesadas o interesados. Entonces, para ellos es bien importante saber que existe el tipo de violencia psicológica y cómo se ejerce. Se ejerce a partir de comportamientos o expresiones verbales o no verbales y que genera una afectación psicológica, especialmente en la autoestima, en el autoconcepto de la mujer. ¿Por qué? Porque las palabras tienen contenido de descalificación, de minimización de las habilidades, de las capacidades o de la mera persona, incluso del cuerpo, ¿no? Hay varones que quieren estar en esa relación, pero quieren estar desde una relación de humillación, de abandono, de descuido, o también incorporando prácticas de celos desbordadas, innecesarias, que finalmente están encubiertas por un mecanismo de control y por esta idea del amor romántico que si me cela, me quiere. Mucho cuidado, alerta chicas y chicos, una relación bajo este mecanismo puede traer consecuencias muy serias, tanto a nivel psicológico y también pues replica este sistema patriarcal y replica, ¿no? Y tiene como consecuencia pues la violencia de género. Entonces, si alguien te dice, oye, cuando yo te conocí estabas muy linda, ahora estás muy gorda y muy fea, ¿por qué vas con tus amigos? No vayas, mejor quédate conmigo, mira que nosotros nos las pasamos bien. Estos son mecanismos de manipulación y son expresiones micromachistas. También no te vistas así, ¿por qué no te vistes? Pero cuando solamente estés conmigo y lo bonita que eres me lo regalas a mí, ¿no? También son mecanismos de control, de manipulación. También los actos de infidelidad, de que el hombre piense que por el hecho de ser hombre la merece a todas, ¿no? Y todas lo miran y por lo tanto tiene la capacidad de poder estar con 2, con 3. Eso también es un tipo de violencia de género colocada en la violencia psicológica. Y aquí les dejo el siglo de la violencia en la pareja, ¿no? Para que ustedes puedan evaluar, puedan concientizar, tomar conciencia de que probablemente no en su cotidianidad, en sus prácticas de relaciones de noviazgo, puedan estar pasando por esta circunstancia.
Por otro lado, tenemos lo que es la violencia física, es una de las violencias más visibles, ¿no? Cuántas mujeres no hemos visto que luego van a dejar a los hijos con lentes oscuros o haciendo calor están pues con mangas largas, ¿no? Porque seguramente ha sido violentada de manera física y tiene pues muestras, ¿no? Y esto lo define también la Ley General para las Mujeres a una vida libre de violencia en cualquier acto o omisión que afecte a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales. Ay, perdón, me estoy equivocando, estoy hablando de la patrimonial. Me voy a regresar y vamos a hablar de la física y que esto tiene que ver en cualquier acto que inflige daño o accidental usando la fuerza física. Esto, la violencia, algo bien importante que quiero puntualizar es que todo acto de violencia es intencional. Ni un acto de violencia va a ser justificado, porque siempre habrán otras formas de poder solucionar el conflicto. Entonces, el que agrede, el agresor lo hace de manera intencional. ¿Para qué? Para dominar, para controlar, ¿no? Entonces, otra expresión es la violencia física. El Instituto Politécnico Nacional tiene una dirección de género en donde un grupo de jóvenes proponen el violentómetro como una medida de diagnóstico también, de identificar estas conductas, ¿no? Que te pueden llevar a una violencia extrema como es el feminicidio. En nuestro país hay varios casos de chicas universitarias que han sido asesinadas, ¿no? Que han sido violentadas por parte de su pareja, ¿no? Tenemos el caso de Lesbi, la chica que su pareja justificó que la encontró colgada del cable del teléfono en uno de los patios o jardines de la UNAM y posteriormente pues la madre hace una investigación puntual y precisa y descubren que no, que fue asesinada a manos de su pareja. Y aquí en la violencia patrimonial, contextualizándolo en la etapa en donde se encuentran, podemos inclinarnos a que la pareja te puede quitar tu celular, te tiene controlado con quién te mensajeas, tu celular tú lo compraste o te lo compraron tus papás y él se apropia las veces que quiera de eso, incluso en una de esas que no logre controlar la situación, pues hasta lo llega a destruir, ¿no? O también si tienes algunos documentos que él sabe que son importantes para ti, que te los sustraiga sin tu permiso, ¿no? Algunos valores o algunas situaciones, objetos de valores sentimentales o de recursos económicos que te pertenezcan y por una forma de control, de dominación, pues el varón lo sustrae, se lo quita a la mujer, ¿no? Y aquí también les pongo el violentómetro virtual, ¿no? Porque también muchas de las ocasiones en agarro tu celular como una medida de control, puedo también tener algunas fotos con este afán también de control y las viralizo sin tu consentimiento y eso también es otro tipo de agresión. La violencia económica, estamos hablando cuando el agresor afecta la supervivencia económica de la víctima sabiendo que no tiene ningún ingreso, que está colocada en las labores domésticas, restringe, ¿no?, la economía para cubrir las necesidades básicas. O incluso en este escenario de universitarios, de las juventudes, ¿cuántas mujeres no llegan a estudiar aquí y sus papás pues les depositan una quincena? Pueden incluso la pareja controlar, ¿no?, esos ingresos, ¿no? Y estar fraccionando, ¿no?, el dinero que tus papás, tu mamá te manda, ¿no?, para tus gastos universitarios, y con esta idea el de cuidado puede incluso controlar pues tu situación financiera, ¿no? Por ahí es un ejemplo que puede pasar en esta etapa que ustedes
están viviendo. También otra violencia económica la podemos ver en que hombre y mujer pueden estar haciendo las mismas actividades y ganando diferente, ¿no? Y aquí está la violencia sexual. Esta es otra de las expresiones y es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. Yo aquí les ofrezco que revisen la Cartilla de los Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes que fue hecho por el Instituto Nacional de la Juventud Nacional conjuntamente con algunas asociaciones civiles de jóvenes con la intención de tener otro mecanismo que sustente, que avale, ¿no? el ejercicio de su sexualidad y sobre todo el poder de autonomía en estas prácticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de violencia sexual que podemos ver en el espacio universitario? Pues probablemente el acoso y el hostigamiento. Ya tendremos un tema dedicado específicamente a cómo es esta práctica y cómo identificarlo y sobre todo qué hacer cuando somos víctimas de acoso y hostigamiento sexual. Y también otras expresiones son los mecanismos ahorita tecnológicos, ¿no? El grooming, el sexting, todos estos, los PAC, los NUC, ¿no? Todos estos tienen que ser y deben ser compartidos, ¿no? Siempre y cuando la persona con quien tú hiciste estas imágenes y estas prácticas tenga consentimiento. De lo contrario, va a caer en la violencia de género y acuérdense que actualmente aquí en Oaxaca la ley Olimpia ya ha sido aprobada. Por lo tanto, estas prácticas de violencia sexual cibernéticas están tipificadas y pueden tener consecuencias legales. Y hablando de modalidades, cuando hablamos de modalidades son las formas, las manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra la mujer. Y vamos a encontrar 5, ¿no? Es la violencia familiar y yo les quiero decir que la violencia en el noviazgo está dentro de la violencia familiar. Y también puede ser sancionada, ¿no? De acuerdo a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es agredir física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexualmente. Si ustedes ubican, los tipos de violencia están totalmente articuladas. Si hay una violencia física, seguramente hay violencia psicológica. Si hay violencia psicológica, muy probablemente, próximamente, se va a articular como una violencia física. La violencia laboral y docente, que en la siguiente presentación es algo en donde voy a ahondar en estos escenarios de los espacios educativos, cómo esta violencia docente cada día también ha ido incrementando su expresión. La violencia en la comunidad, actos de agresión y de transgresión a los derechos de las mujeres y que propician su discriminación y exclusión del ámbito público. La violencia institucional, actos de omisión de servidores públicos que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y el ejercicio de los derechos humanos de la mujer. Y la violencia extrema. Es la forma de la violencia externa, es el feminicidio, ¿no? Es la forma en donde las mujeres se les arrebata la vida por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de quizás la mujer en estas relaciones complicadas toma conciencia que lo importante es su vida e intenta retirarse, y por el hecho de tomar esa decisión, el varón insiste en este mecanismo de dominación que ha creído que es su privilegio, ¿no? Logra cometer pues el feminicidio, ¿no? Aquí está la definición de violencia familiar, y aquí es bien importante ubicar, ¿no? Que la violencia familiar puede convertirse, ¿no? En una escalera de la violencia. Lo que los niños observan de papá y mamá lo replican con los hermanos con las amigas, los hijos pequeños con las mascotas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una explicación muy ilustrativa
de cómo la violencia se replica. Y aquí les dejo algunas sugerencias cuando mi relación de pareja empieza a subir estos peldaños, pues hay que tener la alarma sumamente pues encendida para tomar precauciones para prevenir, y sobre todo, chicas y chicos, si ustedes están identificando que se encuentran en estos escenarios, hay que solicitar ayuda, hay que investigar en dónde podemos ir. Los varones, si tienen conciencia de ubicar que tienen dificultades para la gestión de sus emociones, que estas ideas saben que las aprendieron, pero que de cierta forma están identificando que no las son correctas. Hay actualmente escenarios en donde pueden entrar a grupos de reeducación para poder tener prácticas diferentes frente a una relación con una mujer. Entonces aquí les coloco la escalera de la violencia, ¿no? Los chicos, creo que los hombres somos mejores que las mujeres. Chequen estas creencias y estos pensamientos que se han replicado. Las mujeres están a nuestro servicio y deben obedecernos. Un hombre fuerte y protector resulta más atractivo para las mujeres. Es una creencia que debe de ser desmontada. Un hombre, para ser alguien, debe ser respetado. El miedo es un buen recurso para que te respeten, de ninguna manera. Los hombres suelen resolver sus conflictos utilizando la violencia. Las mujeres no saben lo que quieren, a veces hay que corregirlas. Todas estas expresiones son expresiones colocadas nuevamente en el varón en un espacio de privilegio, en un espacio de control, en contraste, en un pensamiento disminuido, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Creo que soy menos que él. Centrar mis energías, mi tiempo y mis actividades en mi pareja es lo más importante de mi vida. Puede ser algo que esté dentro de nuestro proyecto de vida, pero no es necesariamente lo central, el cual nos dé nuestro sentido de vida. Permitir que controle mi vida puede ser incluso una muestra del amor. Eso es un mito. Aguantar cosas que no me gustan, con las que no estoy de acuerdo, aceptar faltas de respeto como malas contestaciones y desprecios, y aceptar insultos, amenazas y agresiones. Todo esto es algo que debemos desmontar y debemos practicar de manera más puntual el amor propio hacia nosotras, ¿no? Y recordemos que nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Aquí está también la violencia laboral y docente, que se da en el ámbito laboral y que se da también en las relaciones dentro de un espacio educativo entre alumnos y docentes. La violencia en la comunidad, no estos actos individuales o colectivos, como por ejemplo una mujer que decida denunciar a su agresor, pueda ser exiliada de su comunidad por estar rompiendo una regla cultural. Y aquí, en el artículo 21 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, coloca la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y Oaxaca, pues de ninguna manera está ajena a que nos estén matando, a que estos actos atroces y que generan cierto temor en nuestra vida, en nuestro proyecto de vida, pues esté sucediendo en nuestro estado. Y aquí les dejo algunas reflexiones. Es bien importante, jóvenes, juventudes, visibilizar la violencia de género contra las mujeres. Quienes me están escuchando, seguramente la gran mayoría en algún momento dado hemos tenido algún acto de violencia. Yo alzo la mano porque durante el trayecto de mi vida he vivido algunas prácticas de violencia. Desprender las conductas y comportamientos que la cultura nos ha impuesto de cómo ser hombre y cómo ser mujer. Tenemos que tener nuevos planteamientos, ejercer nuevas masculinidades. Los jóvenes que me están escuchando, es una nueva propuesta para hombres progresistas, hombres aliados y no hombres con una evolución en su pensamiento. Cultivar el amor propio, tanto en hombres como mujeres, aprender a solucionar el conflicto sin utilizar la violencia.
La violencia es intencional. Siempre vamos a encontrar formas de solucionarlo sin que sea la violencia un recurso. Conocer mecanismos de mediación y negociación, eso nos hace sabios, nos llena de conocimientos y de autoconocimiento para poder ubicar cuáles son esas estrategias que me están funcionando para evitar llegar a un conflicto en donde haya o se incorpore la violencia. Fomentar una cultura de paz en los escenarios educativos, sensibilizar y promover procesos formativos en materia de género. Ahí les dejo algunas recomendaciones de algunas películas que pueden ubicar y terminar de consolidar estas prácticas y estos conceptos. La película Pasante de Moda, ubiquen muy bien a la protagonista, ¿no? Todos estos cambios, todos estos comportamientos que tiene. Soltera codiciada, ¿no? Con esta relación con el amor romántico, Las sufragistas, un filme que pone de manifiesto todo el origen del feminismo y la lucha del feminismo. Erin Brockovich, también es una película un poco ya con unos años de que salió, sin embargo, para ese tiempo que salió con esta propuesta de cómo ser mujer, es muy interesante el análisis. Les sugiero el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo. Es un documental que fue realidad, que sucedió, uno de los casos emblemáticos que sucedió en nuestro país y que es un ejemplo terrible de impunidad. La serie Las chicas del cable, también cómo es el origen del feminismo y cómo en esa época en donde se lleva a cabo hay un choque y una confrontación de los comportamientos o de los nuevos comportamientos de cómo ser mujer. Les sugiero bibliografía como El feminismo terapéutico de María Fornet, Feminismo para principiantes de Nuria Varela, Una habitación propia de Virginia Woolf y Dueña de mi amor de Caro Herrera. Las juventudes que me están escuchando, espero que toda esta información siembre mucha inquietud, espero que les haya servido y les agradezco enormemente su atención. Me despido y les envío un cordial saludo. Gracias.